Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo. Normalmente grabamos en Madrid, pero hemos venido a grabar a la peluquería Roca en Bellas, de mi amiga Carmen, el sitio más chulo que vas a encontrar si te quieres cortar el pelo. Y hoy tengo aquí a mi amigo Luis Utrilla, que es ingeniero informático, que también ejerce la docencia y que es experto en temas de coaching. Y venimos a hablar precisamente de eso, aunque a mí la palabra coaching no me gusta mucho, pero sí que es verdad que es un ámbito que al fin y al cabo nos está conduciendo a un tema que aquí en El Aullido del Lobo nos preocupa de verdad, que es todo lo que tiene que ver con la construcción de la fortaleza interior. Entonces, fíjate lo que te digo. En la antigua Grecia, en la entrada del oráculo de Apolo en Delfos, lo que ponía bien claro era: conócete a ti mismo. Bien, han pasado cientos de años, han pasado siglos. Joder, creo que seguimos en las mismas, ¿no? Sí, seguimos en las mismas, ¿verdad? Dando vueltas siempre a toda esta inteligencia espiritual que se llama algunas veces, Sí. de crecimiento interior y de querer llegar a un punto donde nos sintamos realizados o expandidos. O dueños de nuestra persona, etc. Sí. Bueno, sí, hemos dado muchas vueltas y hemos aprendido mucho y desde luego, conociendo todas esas enseñanzas desde los antiguos, ¿no?, que nos iban transmitiendo, hay que escucharlas y hay que siempre practicar ser inteligente en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Pero, si no me equivoco, conócete a ti mismo y tú muchas veces en tu blog que tienes, Pilares Fundamentales de la Integridad Personal, Sí. señalas: no eres realmente quien crees que eres. Sí, ¿verdad? Pues fíjate, conócete a ti mismo, no eres realmente quien crees que eres. Sí, joder, resuélveme sí, un poco esto. total, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por dónde van los tiros? Lo práctico aquí es cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos leer algo que nos diga conócete a ti mismo, ¿no? Pero muchas veces todo esto nos pasa en la vida, ¿no? Leemos cosas, intentamos aprender cosas, pero no nos sirven. Sí, el know-how, lo llaman ahora. ¿Cómo uno? Nos explican cosas muy complejas que nos hacen falta tener unos mecanismos para poder entenderlos. Incluso, como yo les explico a mis alumnos, no se puede coger un problema complejo e intentar entenderlo. Por mucho que le miremos, es como una obra de arte abstracta que quiero asimilar por completo, ¿no? La gente que mira los cuadros los mira muchas veces, nos podemos detener a observarlos, que entienden, los miran muy de cerca, ¿no? Los miran en diferentes distancias. Pues esto sucede un poco para decir, conócete a ti mismo. ¿Qué es conócete a mí mismo? ¿Cómo empiezo, ¿no?, a hacer esas cosas? Yo creo que un inicio fundamental que tenemos que tener en cuenta es saber cómo funcionamos, ¿vale? No solamente a un nivel espiritual, sino a un nivel físico, tangible. Tenemos que saber que todas estas cosas de las que hablamos, realmente de espiritualidad, de una manera mágica, como suelo decirles, para que impacte un poco esos mensajes a la gente, a mis alumnos, digo, no se debe comprender de esa manera. Esto es realmente... Tiene unas raíces en el mundo material. En el mundo material. Entonces, ¿cómo nos empezamos a conocernos a nosotros mismos? Tenemos que saber reconocer que nuestro cerebro, por muy maravilloso que es y un potencial enorme, sigue teniendo herencias del pasado incluso, pero no solamente herencias a lo mejor genéticas, que ahora vamos a hablar de ellas, sino me gusta diferenciarlas en tres niveles. Una herencia genética, una herencia cultural, incluso una herencia familiar, ¿no? Esos son como condicionamientos a priori que tú llevas en tu cerebro y que muchas veces no eres consciente de ellos. Eso es. La falta de conciencia en todos esos aspectos es fundamental. Tenemos que conocernos. Conocerte a ti mismo parte por también conocer cómo funcionamos. Si queremos que algo funcione, hay que comprender hacerlo. El aprender de memoria no funciona. Hay que saber entender las cosas. Entonces, uno de esos mecanismos que tenemos que aprender es ese cerebro que tenemos. ¿Cómo funciona el cerebro? Es donde están los condicionamientos. Vamos a hablar de la herencia genética, ¿no? Y vamos a hablar para que se comprenda de una manera que sea muy llana, muy sencilla. Podemos observarnos los brazos, ¿no? Como tenemos pelos, y los brazos no nos hacen falta, ¿no? Tenemos esa palabra también que me gusta mucho usarlas para que nos logre encajar bien todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Vestigios, que es bonita, ¿no? Suena bien. Pues todos estos vestigios que podemos ver en nuestro cuerpo, físico y material, no nos damos cuenta que nuestro cerebro es igualmente. Son vestigios de etapas evolutivas anteriores, para entendernos. Y los tienes en el cerebro también. Claro, hemos ido evolucionando.
Pero la evolución es lenta, eso lo sabemos, ¿no? No tardamos poco tiempo en adaptarnos a nuestros entornos, ¿no? Pues a eso mismo le pasa a nuestro cerebro. Tiene todavía funcionamientos muy primarios que no somos conscientes de ellos y que sin embargo están ahí y que nos hacen muchas veces no ser dueño y señor de nuestras elecciones. Vale, aquí ya estamos en un tema que me interesa, para un poco ir poniendo en el camino algunos hitos. Lo que vienes a decir es que en el conócete a ti mismo, lo primero que tienes que reparar es en tu cerebro. En los vestigios y condicionamientos con los que arrancas de tipo biológico, que serían los vestigios del pasado, los instintos más primarios, las reacciones más animales, y luego al mismo tiempo los condicionamientos casi del entorno. Has dicho la familia, me parece, la cultura, no lo sé. Bueno, bien, y tú lo que estás hablando es de tomar conciencia de cómo esos vestigios y esos condicionamientos del entorno te están condicionando, a veces para bien, pero en otros casos a lo mejor te hacen para la zancadilla. Te hacen neurótico, Y neurotiza. como no sabemos que nos están haciendo una zancadilla, muchas veces nos creemos sin razón de lo que estamos haciendo. Aunque te estés dando un golpetazo. ¿Cómo vamos a poder saber quién somos? Conócete a ti mismo si ni siquiera soy consciente de lo que está sucediendo. De cómo está operando un De cómo condicionamiento. está operando, de cómo he perdido mi batuta y de repente mi ser le está llevando otro. Eso es una buena imagen. Pierdo la batuta, mi ser lo está llevando a otra cosa. Otra cosa que además no soy consciente de que no soy yo porque precisamente no he tomado conciencia de que estoy condicionado. Claro, es imposible saber que algo me pasa cuando no sé qué está pasando. Entonces, fundamental, por lo que voy viendo que me vas a comentar, tengo que saber cómo funciona entonces el cerebro. Eso es. Vamos a intentar hablar de... Coméntame cómo funciona el cerebro. Rápidamente, de una manera rápida que Así la sencillo. podemos entender. Nuestro cerebro podemos entenderle que tiene, como nosotros conocemos, ¿no? Una parte racional, ¿vale? Y una parte más emocional, más de las pasiones, ¿vale? Los dos igual de importantes, ¿vale? Pero tienen que funcionar en un De unísono. manera equilibrada. Equilibrada. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos miedo, nos despiden de un trabajo, nos deja un amor o nos puede suceder cualquier cosa que pueda suceder? De repente nuestro cerebro, como mecanismo heredado de nuestros antepasados, el cual era muy útil para salvarnos la vida, toma el control de nuestro córtex prefrontal, zona de donde está nuestra capacidad de razonar. Aquí estaría el entendimiento, la parte delantera. Empieza a pasar a tomar el control La parte trasera, la parte trasera del sistema límbico, ¿vale? Que es la dueña de toda esa gestión más emocional que tenemos en nuestro ser. reactiva, instintiva. Conectada con todas las células nerviosas de nuestro cuerpo y la que nos manda directamente un flujo súper rápido de información para poder actuar rápidamente, ¿vale? Sin tener que pensar, ¿no? Nuestro cerebro racional, digamos que es un poquito más lento, muy importante, pero es más lento, con lo cual es muy importante también tener importancia a ese sistema, ¿no? Que es muy rápido. Pero ahora, no te dejes dominar solamente por él, porque ese sistema límbico es igual que el de un animal. Si se asusta, se esconde o ataca, ¿vale? O sea, se puede decir que ese sistema límbico, que sería la parte animal de nuestro cerebro, está muy bien para determinar reacciones que tenemos, que necesitamos de escapar o huida, pero los problemas de la vida cotidiana, si te echan del trabajo o te deja la novia o un amigo te la juega, por decirlo de algún modo, vaya, la reacción de ese sistema límbico no es muy operativa. De hecho, lo que te genera va a ser una neurosis, una zancadilla y más problemas. Eso es. Con lo cual, hay que comprenderlo para saber que eso le puede suceder en esos determinados momentos y de esa manera poder empezar a cambiar, ¿vale? A tomar, o sea, tienes que tomar conciencia de que estás siendo secuestrado por el sistema límbico. Si no lo sabemos, nos vamos nosotros mismos, nuestro cerebro es muy práctico. Entonces te va a convencer de que está haciendo lo correcto. Te va a argumentar, te va a refutar tu teoría de que estás haciendo lo correcto. O sea, fíjate, a ver si me entiendo. Vas a hacer una argumentación aparentemente lógica y racional, pero construida sobre algo completamente disparatado. Eres capaz de hacerte esta trampa a ti mismo. Nuestro cerebro está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque es supervivencia. Nuestro cerebro no se preocupa de una supervivencia a un largo plazo, ¿vale? Al menos ese cerebro primitivo. Pues se preocupa de tu corazón y de tu sufrimiento. Se preocupa de que en ese momento, en ese lugar estés bien. Pero sabemos que no podemos construirnos en base solamente a eso. O sea, que ese cerebro puede convertirte en un auténtico neurótico porque en teoría te está protegiendo. Sí.
y sin embargo te acaba convirtiendo en una persona destrozada psicológicamente. Puede ser. A no ser que seas capaz de tomar conciencia de que te ha secuestrado Eso es. y que te tiene, en este sentido, por dejarlo claro, alienado. Y que cuanto antes nos demos cuenta de que eso sucede, oye, pues qué bonito es poder emplear bien el tiempo. Claro, entonces yo no puedo evitar preguntarte, esto ocurre siempre, es decir, todo ser humano tiene el cerebro construido de esa manera. La herramienta que tenemos, igual que tenemos piernas, brazos, la herramienta del cerebro funciona así. Esto aboca a una idea que aquí en el audio del lobo pues, no sé, es muy afín, que entiendo que va con tu línea de lo que estás planteando, y es que, quieras o no, tarde o temprano te vas a tener que ver obligado a ponerte a trabajar tu propia persona, para estar al cargo tú de ella y no tener ese sistema límbico ancestral animal llevándote por donde quiera, ¿no? Mucha suerte tendríamos que tener y, oye, y qué bueno sería, ¿no?, que alguien pudiera pasar de esta vida esquivando todas esas un poco problemas, ¿no?, que nos puede plantear la vida y que alguna vez... Y nunca sufrir un secuestro. Pero bueno, sí que, como tú dices, lo más normal es que alguna vez... Pero yo creo que el ser humano está llamado al final, estaría llamado al final a afrontar la tarea de la conquista de sí mismo. Y aún así, no solamente para solucionar los problemas, Gonzalo, sino para ser un ser, ¿vale?, que puede forjarse a sí mismo y no solamente quedarse en hacer una buena vida, sino en ser dueño de ti. O una vida, digamos, sin dolor, sin sufrimiento, sino en hacer una buena vida. La buena vida es entonces la que genera una capitanía de tu persona. Sí, una realización, ¿no? Poder tener metas, luchar por esas metas, un crecimiento, no lo sé. Sí, pero todo eso tiene que ver entonces con cultivar esa posibilidad de capitanía y señorío de uno mismo. Correcto. Donde el logos, por usar terminología griega, como hemos empezado con el griego, donde el logos de algún modo ilumine tu camino y sin renunciar a ese sistema límbico ancestral, pasional, ponerlo en su lugar, jerárquicamente en su lugar. Bien, aquí esto nos llevaría a otro tema que es muy propio del olvido del lobo. Porque tal como está desarrollándose la conversación, los temas que tú trabajas en el ámbito del coaching o del crecimiento personal, que a lo mejor es mejor llamarlo así, coinciden mucho con la sabiduría ancestral, con la tradición sapiencial. El argumento de la vida tarde o temprano es ponerte en marcha a la conquista de ti mismo. Bien, yo te planteo, ¿no te da a ti la impresión de que vivimos una época que invita especialmente a no recorrer ese camino? Una época especialmente neurótica que invita a olvidarte del argumento principal, que es al fin y al cabo empoderarte de tu persona. Desde luego tenemos a disposición todos los elementos para poder distraernos durante toda la vida. No prestar atención a todo esto de lo que estamos hablando y pasar de todo nuestro tiempo... Sí. Sí. Tenemos esa gran desventaja, pero que al mismo tiempo es una gran ventaja. Tenemos un montón de acceso a información, a crecimiento, tenemos 1000 opciones, la vida ha cambiado, ahora tenemos muchas opciones, nos generan estrés, eso nos genera estrés, pero ahora podemos elegir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Quedarnos con una vida sencilla, pero donde no podemos realmente realizarnos? Es sencilla, vas a vivir bien, pero no te vas a poder expandir. O tener una vida donde puedes expandirte casi sin límites, pero ahora, claro, tienes que ser responsable con ello, con esta fuerza. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no es solo que a lo mejor se pueda pasar, como tú dices, por la vida con una existencia como de medio pelo, que dices tú, sencilla. Es que yo creo que quien no afronta la tarea de la conquista de sí mismo, más tarde o más temprano, se ve esclavo, sufriente de esa alienación que le llega desde dentro, de eso que tú has llamado el sistema límbico, que antes se llamaba el mundo de las pasiones, que a lo mejor también podemos llamar la estupidez, porque es que a veces nos comportamos como idiotas. Entonces, yo creo que no es solo un problema de una vida sencilla de medio pelo y una vida de realización. Es también una existencia alienada o una existencia libre. Porque al fin y al cabo solo va a ser libre quien se conquiste. Eso es. Bueno, pues yo pienso que esta época no invita precisamente a esa libertad. A ese tipo de libertad que al final está dentro de ti. No invita, ¿vale? No te está invitando, no te lo está poniendo fácil. Ahora, tienes también muchos recursos. Te puede costar más trabajo, pero ahí es donde depende. El que tú realmente tengas esa responsabilidad de hacer lo que tú quieres hacer, de dominar tu vida. Da igual que sea fácil o difícil, lo importante es realmente hacerlo, si se quiere uno mismo. Muy bien, bueno, pues de cómo poder hacer esa lucha, de las herramientas para ese trabajo, hablamos en el siguiente vídeo, tío. Fuerza.